Buenas tardes, jóvenes, les saluda la licenciada Iris Villatoro en el espacio curricular Estadística 1. El tema que veremos hoy son las tablas de frecuencia con datos agrupados. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y la frecuencia. Las tablas de frecuencia las vamos a utilizar para presentar los datos ya recabados y ordenados. Hay dos tipos de tablas de frecuencia: tabla de frecuencia simple y tabla de frecuencia con datos agrupados. La tabla de frecuencia simple la hemos visto la semana anterior y este es un ejemplo de ellos. Como ven, para retroalimentar, vemos que la X la vamos a utilizar para representar los datos. En este caso estamos viendo las visitas o asistencia de los alumnos al cine. Entonces las visitas irían en el caso utilizando como símbolo la X. La F significa el número de veces que se repite un dato. Y luego tenemos la FR, que es la que nos va a ayudar a calcular los porcentajes y la frecuencia acumulada. Este ejemplo es una tabla de frecuencia simple como la vista la semana anterior. ¿Por qué es simple? La utilizamos cuando son pocos datos, o sea, no hay mucha información. En este caso se investigó a 25 alumnos. Vamos con la tabla de frecuencia de datos agrupados. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables o características toman un número grande. O sea que cuando son muchos valores es mejor agruparlas. Vamos a comenzar haciendo el ejercicio. Pasos para elaborar una tabla de frecuencia. Usted va a investigar y lo primero que va a hacer después de investigar va a ser ordenar los datos. Aquí vamos a trabajar con un ejemplo: sueldo por hora de los trabajadores de planta de Astrocartón. Se indagó a 30 trabajadores. Tenemos la información de cuánto gana cada uno por hora. Primer paso, vamos a ordenar los datos de forma ascendente, que significa de menor a mayor. Aquí ya tenemos ordenados los datos de menor a mayor, que puede ser de forma ascendente o creciente. El paso número 2, para formar una tabla de frecuencia con datos agrupados, vamos a calcular el rango. ¿Cómo calculamos el rango? Buscamos en la tabla de los datos ordenados el número mayor y el número menor. Cuando ya lo tenemos ubicado, lo que vamos a hacer es una resta: 80 menos 30, y eso nos va a dar el rango. Ya lo obtuvimos, que en este caso es 50. El paso número 3 para este cálculo es identificar el intervalo de clases. El intervalo de clases es el número de grupos que queremos en una tabla. En este caso vamos a esperar que la maestra nos indique cuánto. Para este ejercicio vamos a usar 5 clases o, que es lo mismo, 5 grupos. El paso número 4. Vamos a calcular la anchura. ¿Qué es la anchura? Es el número de datos que tendrá un intervalo de clases. ¿Qué ocupamos para calcular la anchura? El rango y el número de clases. Entonces el rango anteriormente ya lo habíamos calculado y nos dio 50. ¿Cuántas clases nos piden? 5. Entonces vamos a dividir 50 entre 5. Y la anchura o el número de datos que contendrá será 10. Paso número 5. Vamos a proceder a elaborar la tabla. Ya comenzamos y X ya le dimos que representa la información o variable que estamos estudiando, en este caso los sueldos por hora. Para comenzar a formar una tabla vamos a utilizar el primer número de la tabla de los datos ya ordenados. El primer número es 30 y lo copiamos, 30. Luego lo que hacemos es sumar a ese 30, le sumamos 10
¿De dónde sacamos ese 10? Es la anchura. Recuerden que lo que sumamos va a ser la anchura. 30 más 10 igual a 40. Este va a ser el número o el límite del grupo, del primer grupo. Recuerden cuántos grupos nos pidió el docente. 5. 30 más 10 igual a 40. Y así sucesivamente. Luego, para el siguiente grupo vamos a hacer una continuación. Después de 40 sigue 41. A 41 le vamos a sumar la anchura, que es 10. 41 más 10 igual a 51. Y así sucesivamente. Veamos. Luego del 51 continúa 52. 52 más 10 igual a 62. A 62, ¿qué le continúa? 63. Le sumamos 10, que es la anchura, nos da 73. ¿Qué continúa? 74. 74 más 10 igual a 84. Y usted dirá, ¿y en qué momento me voy a detener? Tiene que detenerse, acuérdese que son 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí llegamos. Y hemos abarcado todos los datos que están en estudio. Continuamos con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de datos, el número de veces que se repite un dato. En este caso, los sueldos por hora. 30 a 40. ¿Cuántas personas ganan un salario de 30 a 40? Veamos. De 30 a 40, usted va a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 empleados tienen un salario de 30 a 40 lempiras. Entonces lo colocamos aquí, en la frecuencia. Luego, seguimos, de 41 a 51 lempiras. ¿Cuántos empleados ganan así? No comienza en el 41, pero continúa el 44. Entonces hasta 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí. No podemos seguir contando el 54 porque se pasa del rango. Es hasta 51. ¿Cuántas personas? 7. Y así sucesivamente. De 52 a 62. Empezamos aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí me pasé. Hasta aquí. 1, 2 y 3. Hasta el 62. Miren. 3. No me puedo pasar porque después continúa el rango de 63 en adelante. Que sería, por eso es bueno irlo marcando para no confundirse. Bien. Cuando ya tenemos ubicadas todas las frecuencias, nos tiene que dar el número exacto de los datos que están en estudio. En este caso son 30 empleados. Pasamos a la frecuencia relativa, que es similar a lo que hemos venido calculando en las tablas de frecuencia simple. Para la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es dividir cada una de las frecuencias entre 30. Por ejemplo, 11 entre 30. 11 entre 30 igual a 0.3666. Usted lo va a redondear. Recuerde que ya hemos visto el redondeo. Si el número que usted va a aproximar le continúa un 5 o mayor que 5, lo va a aproximar a una unidad más. En este caso pasa a 0.37. Luego 7 entre 30 nos queda 0.23. Luego 3 entre 30, 0.1. 5 entre 30, 0.17. 4 entre 30, 0.13. La suma de esto nos tiene que dar 1. Ahora, esta información ya la tenemos. Pasamos con los porcentajes. Para calcular el porcentaje, lo único que usted va a hacer es 0.37 multiplicarlo por 100. 0.37 por 100 igual a 37. Miren, 0.23 por 100 igual a 23. 0.1 por 100 igual a 10. 0.17 por 100 igual a 17. 0.13 igual a 13. Recuerde
aproximar o redondear para que pueda llegar a 100 o por lo menos a 99. Luego tenemos en este cuadro la frecuencia acumulada. Para formar la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es copiar el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 11, y luego solo vamos a ir sumando. A 11 le sumo 7, nos da 18. A 18 le sumo 3, nos da 21. A 21 más 5, 26. 26 más 4, 30. Y ahí, eso es todo. Bueno, vamos con el punto medio, que es como un promedio entre cada grupo. ¿Qué son los grupos? Intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos de clase tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, el primer intervalo de clases es de 30 a 40. Lo que hacemos es dividir 30 más 40 entre 2. 30 más 40 entre 2 igual a 35. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 41 más 51 entre 2 igual a 46. ¿Ven? 41 más 51 entre 2 igual a 46. Y así sucesivamente para las demás. 52 más 62 entre 2, 57. 63 más 73 entre 2, 68. 74 más 84 entre 2, 79. Bien, esto es un cuadro de frecuencia con datos agrupados. Recuerde, cada vez que haga un cuadro estadístico, coloque siempre el nombre de la empresa o lugar y la investigación que está haciendo. Esto se llama encabezado. Siempre debe de llevarlo un cuadro o tabla estadística. Esto es una tabla de frecuencia con datos agrupados. Gracias por su atención. Feliz día.